Bienvenidos a Toda Salud, un programa donde pretendemos que ustedes se sientan, por supuesto, completamente a toda salud, como dice el nombre del programa, y para ello, pues lo que no se puede hacer es vivir con dolores. El dolor hay que intentar eliminarlo, pues todo lo que se pueda, ¿no es así, Irene Frutos? Por supuesto que sí, Antonio, y quien nos va a enseñar cómo eliminar ese dolor es la doctora Maite Ruiz Heredia, que está hoy con nosotros en un nuevo programa de A Toda Salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maite? Muy bien. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Encantada doctora. de estar con vosotros. Eres la directora médica del Centro Médico Doctora Escribano, ¿no es Sí, así? efectivamente. En el Centro Médico Doctora Escribano tenéis un lema que es que con dolores con minúscula, no con dolores con mayúscula, con dolores no se puede vivir. No se puede vivir ni se debe. Allí tratamos el dolor sin antiinflamatorios farmacológicos, Sí. Para evitar sobre todo los efectos secundarios que producen este tipo de medicaciones, porque al final tratamos enfermedades crónicas y con los antiinflamatorios farmacológicos y con los analgésicos se terminan lesionando órganos tan importantes como el hígado, el riñón, el estómago. Entonces hay que evitar males mayores. Desde luego, hay que ir a por la raíz, Efectivamente. a por la raíz del problema. Si te parece bien, recuerdo el número de teléfono vuestro para que, bueno, pues nuestros oyentes, para que ustedes puedan llamar para pedir esa primera consulta, que es gratuita y es donde, bueno, pues la doctora, como veremos luego más adelante, cómo es una consulta, hace todo su historial y prepara pues para ver qué solución se puede encontrar a su caso. Tenemos el 91 431 2414, ese teléfono que tenemos en pantalla, 91 431 2414. Y a quien veo ya lista y muy preparado con todo un montón de preguntas, yo tenía alguna, pero no me atrevo casi a empezar antes que tú, Irene, que tenías alguna pregunta para la doctora, sí, ¿no? pero iba a ir así algo muy general, doctora. ¿Qué tipo de enfermedades crónicas son las que tratáis en el centro? En el Centro Médico de la Doctora Escribano tratamos todo lo que es la patología osteoarticular. Cuando me refiero a enfermedades crónicas son la artrosis, la osteoporosis, la fibromialgia, las artritis reumatoides, psoriásicas, hay varias, que son procesos, algunos de envejecimiento, otros la verdad es que están un poco condicionados por la genética, pero que desde luego todos tienen el factor común de la cronicidad y hay que intentar tratarlos sin producir daños. Cuanto antes se diagnostique, entiendo, también muchísimo mejor para ese tratamiento a la larga. No solamente el diagnóstico, sino que incluso deberíamos de pensar en la prevención. De hecho, hay patologías que ya nos avisan, por ejemplo, la osteoporosis tiene un factor genético importante. Si mi madre ha tenido osteoporosis, yo debería de empezar a hacerme las densitometrías pronto para poder combatirla antes de que la tengamos muy desarrollada, porque el factor genético es muy importante. En la artrosis también, pero yo siempre digo que la artrosis al final la vamos a tener todos, porque sí que es un proceso de envejecimiento. Nuestros cartílagos empiezan a fibrosarse y van envejeciendo conforme vamos cumpliendo años. El tributo que pagamos por el hecho de envejecer. ¿Y a partir de qué edad, más o menos, cada una, para que nos hagamos una idea? A ver, a partir de los 30 años nuestro aparato osteoarticular empieza, diríamos que a descender. Hasta los 30 años está muy bien, a nivel de osteoporosis las células óseas van produciendo y van absorbiendo el calcio, pero a partir de los 30 años empiezan a funcionar más los osteoclastos, que son los destructores del hueso, que los osteoblastos, que son los formadores. Sí. ¿Eso ocurre también en los hombres? Eso ocurre también en los hombres. Me asustas. Te asusta. Además es que en los hombres es menos frecuente, pero es más importante y más grave cuando aparece. Son mucho más agresivas las osteoporosis. Esto en el caso de la osteoporosis. En el caso de la artrosis siempre hay como un pequeño aviso, cosa que en la osteoporosis no pasa, porque es la epidemia silenciosa y no da síntomas. La artrosis sí que avisa, empieza a doler, lo típico, te levantas por la mañana y dices, uy, parece que me duelen las cervicales, que me duele el hombro, he debido dormir en mala postura. Te metes en la ducha, te duchas y si es una mala postura, ahí desaparece. Cuando ya se empieza a mantener, hay que empezar a pensar que es un proceso de artrosis.
Bien. Oye, has hablado también de la fibromialgia. Sí. ¿Qué es la fibromialgia y cómo surge y cómo se puede combatir? Yo me pongo muy seria con la fibromialgia porque realmente es un drama. La fibromialgia, su nombre lo indica, es dolor de las fibras musculares, pero es un síndrome que lleva añadida una fatiga crónica, una depresión, una serie de síntomas que la verdad les hacen la vida bastante difícil a los que la padecen. Bien es cierto que últimamente yo me voy encontrando a gente que le han diagnosticado la fibromialgia y que no es tanto una fibromialgia real, sino que es un proceso de artrosis generalizada. Hay que hacer un poquito de distinción, aunque es difícil, porque a mí cuando me dicen es que la fibromialgia conlleva una depresión, digo, claro, es que una persona que está 24 horas al día con dolor es muy difícil que esté contenta. Yo estaría deprimidísima también. Cuando no puedes salir de casa sin pensar voy a aguantar o no voy a aguantar el paseo, cuando no te atreves a ir al cine porque no sabes si vas a poder soportarlo, es un cambio de vida total y al final incluso terminan recluyéndose un poco, es decir, no queriendo salir, no queriendo relacionarse, y eso todavía aumenta más la depresión. Claro, pero en cualquier caso, la buena noticia, digamos, es que eso se puede minimizar, se puede vertir, tiene tratamiento, ¿no? Se puede tratar sin tanta medicación como la que se está dando, porque normalmente la fibromialgia se trata con antidepresivos, tranquilizantes, analgésicos tan fuertes como la morfina, antiinflamatorios, como os decía antes, al final terminan con unos efectos secundarios que son superiores a la patología que tienen. En nuestro centro la podemos tratar con cosas naturales, de tal forma que no creemos los efectos secundarios que os comentaba. Desde luego. Recordamos, si te parece, el número de teléfono del Centro Médico Doctora Esquivano, que es el 91 431 2414. 91, yo creo que te lo sabes mejor tú, Irene. 91, sí, 91 431 2414. 91 431 2414. Estupendo. Ahí pues con esa primera consulta gratuita donde se realiza, bueno, pues ¿qué es lo que se realiza? Vamos a verlo ahora mismo, si te parece, sí. En el que tenemos un vídeo de Pepe Manuel. Digo, ¿para qué lo voy a explicar? Si lo podemos ver, y luego a la vuelta nos comentas también tú un poco pues todo lo que has ido sacando toda la información y cómo sería todo el procedimiento. Vamos a ver el caso de este paciente del Centro Médico Doctora Esquivano, al que atendió, por supuesto, la doctora Maite Ruiz Heredia. Encantada de conocerle. Encantada. Buenos días. A ver, ¿qué es para usted, verdad, Manolo? A ver, le voy a hacer una pequeña historia clínica y luego ya nos centramos en el problema que tiene, ¿vale? ¿Me dice su nombre completo? Manuel Carrasco Parra. ¿Cuántos años tiene Manuel? 75. ¿Ha tenido alguna enfermedad anterior de corazón, de pulmón? No, soy hipertenso. Es hipertenso. ¿Diabético? No. No. ¿Alérgico a alguna medicación? No. ¿Y algún alimento? ¿Tiene alguna intolerancia? No. No, tampoco. ¿El estómago lo tiene bien? ¿No ha tenido nunca úlceras? No. ¿Está operado de algo? No. Bueno, tiene una salud de hierro, ¿eh? Vamos a ver. ¿Está tomando alguna medicación? Estoy tomando la medicación de la hipertensión. ¿Y qué está tomando? Pues estoy tomando una pastilla que se llama Forzahar. ¿Forzahar? Y también estoy tomando un poco de aspirina por la mañana. Sí. ¿De cuántos miligramos? ¿De 100? De 100. Bueno, pues cuénteme qué problema tiene ahora.
Bueno, pues tengo una artrosis, vamos, dicen los médicos que tengo una artrosis en la rodilla izquierda, me duele mucho la rodilla izquierda, sí. Y como consecuencia la cadera derecha también me está doliendo. Claro, o sea, es la rodilla izquierda y la cadera derecha. Es normal porque además siempre van en articulaciones alternas. La rodilla probablemente fuese lo primero que le dolió, pero luego al forzar más la pierna derecha ha terminado con una artrosis en la cadera derecha, lógicamente. O sea, rodilla izquierda y cadera derecha. ¿La rodilla derecha y la otra cadera le duelen algo o no? No, normalmente, hombre, algunas veces me duele, pero vamos, muy poco. O sea, muy poco. Normalmente son esas dos. Vale. ¿En la cama le duele también? Algunas veces, sí, también me duele. También, sí, también me duele. Me imagino que donde más lo nota es al subir escaleras, ¿no? Por supuesto. Que le cuesta. Ahí, sobre todo la cadera, es lo que más me duele. Sí, la rodilla. Claro, pero la cadera más que la rodilla me está doliendo ahora. Bueno, ¿ha tomado algún tratamiento para la artrosis? Pues algún antiinflamatorio que me han mandado los médicos. Pero solamente eso, solamente ¿no? Eso, sí. Bueno, es que normalmente el problema que tenemos es que para los dolores dan antiinflamatorios, dan analgésicos, pero tampoco ponen un tratamiento que podamos frenar un poquito. La artrosis no se cura. La artrosis es un proceso de envejecimiento. Además, siempre piensan que solamente nos afecta a las mujeres, pero están muy equivocados, porque la artrosis también es muy frecuente en hombres. Entonces, yo le voy a explicar un poquito en qué consiste nuestro tratamiento y a ver si conseguimos arreglarlo y por lo menos enlentecer un poco el proceso. Muy bien, muy bien. Nuestro tratamiento consta de 2 fases. La primera fase son aproximadamente unas 30 sesiones de láser y de magnetoterapia que se dan aquí en clínica. Con eso vamos a conseguir controlar el dolor, controlar la inflamación y a su vez hacer receptivas las células del cartílago. El problema de la artrosis es el cartílago. El cartílago con los años va degenerando. Si encima le ponemos todo el peso nuestro encima, cada vez se va aplastando más y entonces llega un momento en que al haber tan poquito cartílago los huesos están muy próximos. Eso es lo que produce el dolor. Entonces nosotros aquí con la primera fase ya controlamos el dolor y después vamos a hacer receptivas esas células para pasar a la segunda fase, que es con nutrientes y con antioxidantes. Nutrientes para darle al cartílago todo lo necesario para sus células y los antioxidantes para retrasar todo lo posible ese proceso de envejecimiento. Entonces, es un tratamiento que está yendo bastante bien, a pesar de que, bueno, con los años las artrosis, lo ideal sería prevenirlo. Si esto lo supiésemos a partir de los 30 años, empezaríamos a prevenirlo y entonces no llegaríamos a estos límites. Pero aún así, está dando, siempre que haya un poquito de cartílago, ese lo vamos a nutrir y vamos a conseguir que esto vaya mucho mejor, que usted pueda tener una calidad de vida, que eso es muy importante. A ver si acaso, ¿no? A ver si acaso. Entonces, es un tratamiento además exclusivo, son los únicos equipos que existen como tal en España, son prototipo de la doctora Escribano, están diseñados por ella y la verdad es que tienen una potencia muy adecuada y son muy específicos para tratar el dolor y la inflamación. Pues muy bien, doctora. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya le voy a pasar con mi enfermera y ella ya les va a enseñar todos los protocolos y las pautas que tenemos para hacer el tratamiento. Muy bien, doctora. ¿De acuerdo? Pues nos veremos, cuando terminen las sesiones nos volveremos a ver. A ver si me mejora. Vale, Muchas gracias. Me alegro mucho. Pues pasamos por aquí si son tan amables, hombre. Encantada. Pues esa era la primera consulta, una consulta pues más o menos completa que hacía la doctora Maite Ruiz Heredia, directora médico del Centro Médico Doctora Escribano. Bueno, pues esa consulta gratuita que pueden tener ustedes llamando al número de teléfono que va a aparecer en pantalla, el 91 431 2414. 91 431 2414. Hay varios temas que quería comentar contigo, pero hablabas aquí de la importancia de la prevención. Sí.
¿Y cómo hacemos para prevenir, para evitar pues que llegada a una edad tengamos una artrosis como en el caso de Manuel? A ver, cada persona es diferente, es decir, la prevención, igual que los tratamientos son totalmente individualizados, con la prevención pasa lo mismo, pero no debemos esperar a estar muy mal para ir al médico. Cuando hay un antecedente, que es lo que comentaba antes, cuando hay un antecedente en la familia, se debe ir porque, por ejemplo, en la artrosis es muy importante la condroprotección, que es la protección de esos cartílagos, y eso se puede hacer a partir de los 30 años, se debería hacer en personas que tienen antecedentes. La artrosis, por ejemplo, hay que prevenirlo en deportistas, porque los deportistas, el deporte es maravilloso, pero también sobrecarga mucho los cartílagos, entonces hay que hacer una protección de esos cartílagos para que luego no tengan problemas. En la osteoporosis, como he comentado antes, por supuesto, si tu madre la tiene, hay que empezar a tratarlo. A partir de los 30 años hay que hacer por lo menos una densitometría. Esta mañana veía yo a una paciente que había llegado a había llegado a la edad de la menopausia, hacía un año que había tenido la menopausia, y porque se empeñó en que le hiciesen una densitometría, porque el ginecólogo decía que bueno, que todavía no era necesaria. Ha aparecido una osteoporosis importante. Probablemente si esa densitometría se hubiese hecho hace 15 o 20 años, esta paciente no hubiese llegado a tener la osteoporosis, porque hubiésemos ido tratándola poquito a poco. Ahora, sin embargo, está ya con un riesgo de fractura importante, y por eso yo siempre predico la prevención, aunque luego la verdad es que es difícil de seguir. Comentabas también, bueno, estamos viendo creo que unas imágenes del tratamiento con láser que hacéis en el centro, pero me ha llamado también la atención que es importante llevar todo tipo de pruebas médicas e informes y saber también la medicación que estamos tomando, ¿no? No solamente la pildorita verde, la pildorita roja, porque hay muchas verdes y rojas. No. Yo veo a todos los pacientes y desde luego siempre les digo lo mismo, que por favor que me aporten todas las pruebas que tengan, sobre todo las más recientes, y que traigan apuntados los tratamientos que están tomando, porque hay algunas pastillas que las reconozco por el color y por lo que están haciendo y para que las toman, pero hay otras muchas que no. Entonces, que por favor que traigan los nombres de las medicaciones. Desde luego. Sí, Irene. Sí, claro que sí. Luego hay alguna prueba en específico que no tienen, que no se han hecho. Yo se lo digo y se le pueden hacer, sí, sin problemas. Pero vamos, normalmente para la artrosis les hacen radiografías y resonancias magnéticas, y para la osteoporosis sí que quiero insistir que la única prueba diagnóstica es la densitometría. Es muy importante porque no me sirve que una radiografía la vean más clarita. Hay que hacer una densitometría para saber si tiene osteoporosis o no. Oye, yo siempre estoy esperando que llegue el programa en el que tú nos digas que la artrosis ya tiene cura. Pero todavía no ha llegado, ¿no? La artrosis, a ver, no tiene cura definitiva, pero se puede controlar. Es una enfermedad crónica que se puede controlar y se puede vivir sin dolor. Bien. Entonces, por eso nosotros los tratamientos que hacemos, cuento un poquito el tratamiento, está basado en unos equipos médicos de última generación de láser y de magnetoterapia. Son prototipos de la doctora Escribano, que fue como los que hemos visto, ¿no? Sí, nuestra fundadora, y son los que hemos visto en las imágenes. Y después hacemos una nutrición de ese cartílago en la artrosis, y damos también todos los nutrientes necesarios para el hueso en el caso de la osteoporosis. Son tratamientos totalmente naturales, sin ningún efecto secundario. Son individualizados. Yo veo a todos los pacientes que pasan por la clínica y los tratamientos son totalmente individualizados. Hablabas, doctora, bueno, veíamos a Manuel con su artrosis, lo de la nutrición, y qué importante es la nutrición en estos casos, porque hay muchas personas, bueno, con obesidad, que al final, pues eso también acelera ese proceso de artrosis, ¿no?, de que aparezca. La obesidad, desde luego, es un problema cuando va añadido a una artrosis, y la inmensa mayoría de las veces las personas obesas tienen artrosis, y es lógico.
Si unas piernas pueden soportar perfectamente 60 kilos, es muy difícil que si están con 100 kilos no sufran. Esos cartílagos terminan sufriendo mucho y termina produciéndose una fibrosis, que es la artrosis. Hablabas de que la única prueba para la osteoporosis es la densitometría. Es la única forma de diagnosticarla. Se realizan ya densitometrías, nosotros fuimos los pioneros y desde hace ya 30 años se realizan y es la única forma. Bien, pues vamos a ver si te parece cómo hacéis una densitometría. En este caso, además, creo que es una persona que precisamente podría tener algún problema de artrosis, pero que, bueno, vamos a ver qué es lo que... Hay que descartar la osteoporosis. ¿Qué información nos da la densitometría que pudimos ver en el Centro Médico Doctora Esquivano, donde la directora médico es la doctora Maite Ruiz Heredia, nuestra invitada de hoy? Vamos a ver ese ejemplo. Está muy bien a nivel osteoporótico, porque ella ya genéticamente va a heredar una artrosis. Su madre ya la tiene, entonces habrá que empezar a prevenir la artrosis. A ver en cuánto está. Tienes una pérdida ósea mínima. Tan mínima, está cerca de menos 1,5. No tiene un hueso tan duro. Está bien, pero vaya. ¿Eh? ¿Lo tienes? No, pero eso... A ver en cadera. En cadera estás perfecto. ¿Y en la espalda? ¿A ti te duele la espalda? Sí. Pues nada, te daremos un poquito de calcio. Y hacemos el tratamiento así porque es una osteopenia casi. Entonces hay que prevenirlo porque ella es muy joven, todavía no ha tenido la menopausia. Y sin embargo, claro, y puede bajarle todavía más, con lo cual lo hemos cogido muy a tiempo y vamos a empezar a hacerte el tratamiento y a darte los nutrientes. Que ya de paso ayudaremos para esa artrosis que no te avance porque tienes todos los boletos de la lotería para tener artrosis. Sí, porque las rodillas sí que me duelen. Sí. ¿Y la cadera? No. La cadera, yo creo que cuando me duele ya no es el dolor de cadera, yo creo que es de la espalda, de la espalda. Bueno, pues aprovecharemos para ponerle tratamiento en las dos, ¿vale? Venga. Ahí hemos visto ese caso que, bueno, pues llevaba la doctora Maite Ruiz Heredia, directora médico del Centro Médico Doctora Esquivano. Les recuerdo que, bueno, pues para tener una primera consulta, que siempre es gratuita en el centro, únicamente tienen que llamar al número de teléfono que ha aparecido ahí en pantalla, el 91 431 24 14, 91 431 24 14. En este caso estabais haciendo una densitometría, pero es una persona que me ha llamado la atención que podría tener también osteoporosis, aparte de artrosis por la herencia. Sí, que tiene, ¿no? Es todavía relativamente joven, me parece, quiero recordar que tenía como 40 años, entonces tenía un poquito de osteopenia. La osteopenia es la fase anterior a la osteoporosis. La OMS ya marcó que con una T-score de menos 2,5 es ya una osteoporosis instaurada, hasta menos 2,5 es una osteopenia. Ya tenía un poquito, pero ella tenía a su vez antecedentes de artrosis y ya yo creo que va a tener más inclinación hacia la artrosis. De hecho, yo la voy siguiendo y efectivamente ella empieza con algún dolor de cadera. Lo comentaba, ¿no? Sí, efectivamente. Que es lo que estamos tratando, porque sí que se puede hacer un tratamiento combinado para la artrosis y la osteoporosis. Dos patologías que se unen con mucha frecuencia. Van asociadas, no porque tengan ninguna relación, sino, bueno, pues porque la osteoporosis la tenemos por genética y la artrosis por envejecimiento, pues hay muchas veces que se asocian. Entonces se le puede hacer un tratamiento combinado y de hecho se le está haciendo para que no le avance
tan rápidamente y para mejorar los niveles de calcio en hueso, que no tenga una fractura. Desde luego. ¿Y qué otras combinaciones de enfermedades puede haber? De patologías. Por ejemplo, la fibromialgia se asocia muchísimas veces, cuando digo muchas veces es un porcentaje muy alto, con la artrosis. De hecho, yo creo que hay veces que nos equivocamos y diagnosticamos como fibromialgia una artrosis generalizada. Las artrosis casi siempre son degenerativas y tienden a generalizarse, es decir, pueden empezar por las manos con una rizartrosis y después con las lumbares, que le empieza a doler, que si tiene ciática. Hay 3 articulaciones que van muy unidas, que son las lumbares, la cadera y las rodillas, por las posiciones, lógicamente, y la fibromialgia se diagnostica en cuanto vemos que hay muchos focos de artrosis. Y yo no estoy tan de acuerdo con que sea fibromialgia, creo que es más una artrosis generalizada. Ahí hay que tener cuidado porque la inmensa mayoría de las veces cuando se trata la artrosis, la fibromialgia también mejora. Quiere decir que con un buen tratamiento para la artrosis podemos evitar muchas fibromialgias. Pero la fibromialgia quizá se ha venido diagnosticando más en los últimos años, por así decir, ¿no? Había fibromialgias anteriores que decían, no, ya estás tú con tus cuentos de tus dolores y demás, ¿no? Claro, a ver, la fibromialgia la OMS ya la admitió como síndrome fibromiálgico en el 92, o sea, hace muchos años, pero quizás en estos últimos 10 años ha sido cuando más la estamos teniendo en cuenta y cuando más se está diagnosticando. Porque antes efectivamente había muchas pacientes, y digo en femenino, porque no sé por qué tenemos fama de quejarnos más, que le decían, bueno, ya te estás quejando, y pensaban que se quejaban un poco de vicio. Eso tiene que, la verdad, tiene que ser muy duro para el paciente, ¿no? Estar pasando unos dolores tremendos y que el resto de la gente se piense que te quejas por llamar la atención. Pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esos diagnósticos que se hacen tan aleatorios y hay que escuchar al paciente y ver si realmente tienen esas patologías. Desde luego. En cualquier caso, es importante, comentabas la prevención, cuanto antes mejor, pero ¿cómo podemos prevenir la osteoporosis? ¿A partir de qué edad conviene hacerse pues una prueba, una densitometría? Porque si no es que no nos enteramos de que tenemos osteoporosis, ¿no? A partir de los 30 años yo recomiendo hacer una densitometría y después ya dependiendo de los resultados se pueden pautar en pacientes que tengan problemas. Desde luego habría que hacer una al año, que es más o menos el tiempo en el que calculamos que puede cambiar. Entonces, si no hay ningún tipo de problema, se puede hacer cada 5 años al principio y después cada 2, conforme nos vamos acercando, sobre todo las mujeres, a la menopausia, tenemos que hacerlas con más asiduidad para ir controlando las pérdidas. Claro, pero a partir de los 30 ya nos puede dar una indicación, ¿no? A partir de los ¿no? 30 deberíamos hacerla como prevención. Y recuerdo incluso un paciente vuestro que era de 18 años o así. Es que sí, es que muchas veces las osteoporosis juveniles existen, entonces hay madres que vienen y dicen, es que se queja mucho de los huesos. Antes, cada vez que te quejabas de los huesos, decías que estás creciendo. Es verdad. Ahora hay que tener un poco de cuidado, porque hay veces que sí, es porque están creciendo, pero hay otras veces, sobre todo en niños que no comen bien, que no se alimentan bien, que en jóvenes que han tenido patologías alimenticias, en todos estos sería recomendable el hacer una densitometría. Estupendo. Estamos terminando, pero te había quitado una pregunta, Irene, ¿no? Entonces, sí, pero muy cortita. Era que si, por ejemplo, observamos que pues un niño, alguien de edad, de poca edad, se fractura mucho... Hay que hacer una densitometría. Claro. Eso es obligatorio. Si hay muchas fracturas, desde luego. Eso es un síntoma... Sí, es un síntoma, por lo menos a observar y a diagnosticar. Vale. Claro, no es que sea muy bruto, sino que puede haber ahí un problema, ¿no? Claro. Hombre, hay algunos niños que no paran quietos y entonces se fracturan porque no paran quietos, pero también vaya. Hay que ver ahí en todos los casos. Bueno, tenemos en cuenta que en cualquier caso para
artrosis, osteoporosis, fibromialgia, tenemos el Centro Médico Doctora Escribano, ¿no? Sí. Donde podemos encontrarnos ahí contigo. Gracias por estar con nosotros, doctora Maite Muchas Rizeredia, gracias a vosotros. Directora médico del Centro Médico Doctora Escribano. Gracias, Irene Frutos, por estar con nosotros, por plantearte pues, las preguntas. Te he dejado hoy al final ahí rapidito, pero bueno. Casi no llego, pero bueno, estaré en el próximo programa, así que perfecto. ¿Puedes recordar el número de teléfono? Sí, 91 431 2414. Es muy fácil porque se te queda ahí en la memoria. 91 431 2414. Estupendo, pues gracias por recordarlo. Nos vemos en el próximo programa. Entonces, ya saben ustedes ese número de teléfono tan fácil de recordar, como dice Irene, 91 431 2414, es verdad. Cuando lo dices tú se queda... Sí, se queda más fácil. 91 431 2414 es el teléfono del Centro Médico Doctora Escribano, donde pueden llamar para esa primera consulta gratuita. Lleven, eso sí, pues todos los informes, toda la documentación que puedan tener, y así podemos quitarnos los dolores de nuestra vida, que es tan importante. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.